En el panorama automotriz, algunos vehículos trascienden su función para convertirse en verdaderos íconos. El Lincoln Town Car es, sin duda, uno de ellos. Más allá de ser un simple medio de transporte, este gigante americano encarnó el lujo, la elegancia y una forma particular de entender la opulencia sobre ruedas. Desde su origen en las calles de la posguerra hasta su reinado como símbolo de estatus en los años 90, el Town Car dejó una huella imborrable. Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñanos en un recorrido por la fascinante historia de un automóvil que, para muchos, representó la quinta esencia del sueño americano. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La llegada de un símbolo, así es, amigos, el Lincoln Town Car. Un coche como este solo lo tenía Michael Jackson. Y los afortunados, en los memorables años 90, el Lincoln Town Car se convirtió en uno de los símbolos del lujo americano en las carreteras del espacio post-soviético. Y así era, una imagen materializada del cine de Hollywood que ganaba popularidad rápidamente. Enorme, predominantemente negro, reluciente con cromo y con el rugido de un bocho de raza, se diferenciaba notablemente de todo lo que se importaba de Europa. A pesar de su precio más bajo en comparación con sus competidores de BMW o Mercedes, el Town Car definitivamente no parecía barato. ¿Y cómo podría verse barato un coche en el que en las pantallas de cine se movían los poderosos del mundo sin cesar? Orígenes del nombre Town Car. Este automóvil es verdaderamente icónico. No es un secreto que los predecesores directos de los automóviles fueron los carruajes tirados por caballos o las carrozas. Aquellos que eran más humildes tenían carruajes más sencillos, y los más ricos tenían carrozas más ostentosas. Lo que los unía era el hecho de que los pasajeros se sentaban dentro de una carrocería cerrada, y el cochero, afuera, en lo que se llamaba los machos, es decir, en un banco desprotegido, expuesto a todos los vientos y demás fenómenos meteorológicos desagradables. Este concepto fue la base de una de las muchas carrocerías de automóviles tempranas, llamadas DeVille en Europa y Town en América. La presencia de la palabra ciudad en ambos términos insinuaba que estos coches, en los que el cochero, es decir, el chofer, se sentaba en un compartimento abierto y los pasajeros en uno cerrado, estaban destinados principalmente a viajes cortos por la ciudad. DeVille y Town eran algunas de las carrocerías de automóviles más prestigiosas y caras, diseñadas para visualizar el alto estatus de sus propietarios, quienes, por supuesto, eran los que se sentaban dentro, no afuera. En los años 20, los coches tipo Town Car comenzaron a incorporar ventanillas elevables en las puertas delanteras y techos desmontables o plegables sobre el chofer, lo que le proporcionaba mucha más comodidad que en las versiones anteriores. A finales de los 30, estas carrocerías prácticamente desaparecieron, pero los términos no se perdieron. De aquí provienen los nombres de los modelos DeVille de Cadillac y Town de Lincoln, al que está dedicado este video. La evolución hacia un modelo independiente, el Town Car, se convirtió en un modelo completamente independiente dentro de la línea de productos de la división insignia de Ford Motor Company solo en 1981. Antes de eso, la frase se usaba para designar las versiones tope de gama de los sedanes Continental. Nada nuevo, en realidad. Los estadounidenses siempre han tenido una tendencia poco saludable a la confusión en la nomenclatura. A veces, un nombre de paquete se revivía como un coche independiente. Otras veces, nombres icónicos se pegaban a un automóvil ideológicamente completamente diferente. Y a veces, incluso el nombre de un motor se convertía en una posición completa en la gama de modelos. A principios de los 80, la dirección de Lincoln decidió ordenar de alguna manera su nomenclatura después de la descontinuación del modelo Versal. Como resultado, el Continental y el Continental Town Car se fusionaron en un único modelo, el Town Car, disponible tanto en carrocería de 4 como de 2 puertas. Y el Mark VI ocupó una posición más alta en la jerarquía de la empresa. Ya en el 82, sin embargo, Lincoln volvió a sus viejas costumbres y reorganizó la gama de modelos. El sedán Continental regresó a la línea con un diseño un poco más moderno, pero, lo que es más importante, con un tamaño significativamente reducido gracias al uso de la arquitectura Fox Body. Y en el 83 debutó el completamente nuevo
Lincoln Mark 7, con un diseño exterior aún más moderno. También construido sobre la plataforma Fox, y al igual que el nuevo Continental, clasificado en el segmento de tamaño mediano, con una longitud de carrocería de poco más de 5 metros. El único Lincoln de tamaño completo fue, por lo tanto, el Town Car, que utilizó la arquitectura Panther, la misma que, varios años después, dio vida al legendario Victoria. Convertido en el nuevo modelo insignia de la marca, el Town Car también se convirtió en su modelo más conservador en términos de diseño. Con una longitud de carrocería de 5 metros y 57 centímetros, el Town Car, ahora disponible solo en versión de 4 puertas, seguía siendo enorme, aunque mucho más corto que el Continental de finales de los 70. Al mismo tiempo, era casi media tonelada más ligero, con un peso de aproximadamente 1850 kg, dependiendo del equipamiento. Todo esto debería haberse reflejado en la maniobrabilidad y la eficiencia del combustible, si es que tiene algún sentido hablar de estas categorías en el contexto de una enorme maleta con chasis de largueros, creada en Estados Unidos hace casi medio siglo. Tradicionalmente para Estados Unidos en la primera mitad de los 80, la situación con los motores del Town Car era triste. Los enormes bocho de 460 y 400 pulgadas cúbicas, 7.5 y 6 litros, respectivamente, habían desaparecido. Y el enorme sedán recibió bajo el capó un bocho de 302 pulgadas cúbicas o 5 litros, según el sistema de medición europeo. Sin alternativa. Al principio, este motor se alimentaba mediante un sistema de carburador y tenía 130 caballos de fuerza. Y en 1986, gracias a la aparición de la inyección electrónica multipunto, la potencia del motor aumentó a 150 caballos. Toda esta potencia se combinaba con una lenta transmisión automática de 4 velocidades. El coche aceleraba lentamente hasta los 100 km/h, pero aún así lo hacía. Y si se mantenía el pie en el acelerador durante 1 o 2 minutos más, se podía alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h. En resumen, como le gustaba afirmar a Rolls-Royce, la potencia era suficiente para que el coche se moviera. Diseño y lujo interior de la primera generación. En cuanto al diseño exterior, el Town Car no se alejó mucho de sus antepasados Continental de los 70. Desapareció el frontal ciego con faros ocultos, pero los faros mismos se volvieron rectangulares, de acuerdo con las tendencias de la moda de la época. A diferencia de los modelos Continental y Mark 7, en la parte trasera del Town Car no había una protuberancia para la rueda de repuesto, que había sido una característica distintiva de los automóviles Lincoln durante mucho tiempo. Y de nuevo, a diferencia de los modelos antes mencionados, el Town Car siempre venía con una capota de vinilo, que podía cubrirla por completo o solo hasta el pilar central. La última opción era más popular entre aquellos que usaban los servicios de un chofer, ya que el compartimento trasero de pasajeros se separaba visualmente del compartimento delantero del conductor. Es decir, casi como en los Town Car originales de los rugientes años 20. Pero eso sí, el interior con todas las opciones de estatus correspondientes se mantuvo al mismo nivel superior. Entre lo más interesante, cabe destacar el cuadro de instrumentos digital opcional con una computadora a bordo que permitía monitorear muchos parámetros del automóvil, incluyendo el kilometraje que se podía recorrer con el combustible restante en el tanque. El sistema patentado Secure Code permitía el acceso al habitáculo sin llave mediante una combinación numérica en la puerta. Como parte de la actualización de 1985, el Town Car se convirtió en el primer modelo del grupo con un reproductor de CD opcional, que se reproducía a través de un sistema de audio JBL con 12 altavoces. La variedad de materiales de acabado interior también era grande. Diversas combinaciones de cuero y madera, junto con elementos cromados, permitían personalizar verdaderamente el habitáculo en el concesionario. La batalla publicitaria, Lincoln vs. Cadillac. La competencia por el consumidor entre Lincoln y Cadillac en el ámbito del marketing fue notable. A mediados de los 80, General Motors apostó fuertemente por la tracción delantera, la reducción de dimensiones, el diseño moderno y el badge engineering, lo que llevó a que muchos modelos de diferentes marcas de GM se parecieran mucho entre sí. Así es como, por ejemplo, se veía un Chevrolet Celebrity barato, y así, el caro Cadillac DeVille.
Este hecho fue tema de conversación en toda la prensa automotriz estadounidense. Los mercadólogos de Lincoln intentaron ridiculizar esto en uno de los comerciales del Town Car. La idea de Lincoln sobre cómo debería ser un coche de lujo, por un lado, justificaba el diseño excesivamente conservador del Town Car, que se olía a una milla. Por otro lado, ¿en qué se equivocaba Lincoln? El biodiseño aún no estaba de moda, y los años 70 con sus acorazados de 6 metros todavía no parecían una historia antigua. Cadillac, por cierto, no dejó sin respuesta la provocación de Lincoln y lanzó su propio anuncio, señalando al competidor y a los espectadores que el Town Car no era el coche más grande del mercado estadounidense, aunque no resultó muy convincente. Fuera como fuese, al mantener su fidelidad a los valores tradicionales americanos, el chasis de largueros, la tracción trasera, el gran tamaño y el diseño conservador, Lincoln no se equivocó. Partiendo de las modestas 33.000 unidades de sedanes producidos en 1981, en 1985, la producción del Town Car aumentó a casi 120.000 y en 1988 superó la marca de las 200.000. El sedán de Bill, en su año más exitoso, 1985, apenas alcanzó la cifra de 150.000 unidades vendidas. En total, de las fábricas de Ford en Wixom, salieron más de 850.000 Town Car, incluyendo casi 5,0 unidades en carrocería coupé, producidas en 1981. El rey de las limusinas y la segunda generación, una gran ayuda en las ventas, la brindaron las flotas corporativas, que compraban en grandes cantidades no solo sedanes Town Car, sino también limusinas, cuya construcción era realizada solo por empresas externas, certificadas por Ford. Lincoln no fabricaba limusinas por sí mismo. Sin embargo, la compañía ofrecía los llamados paquetes para el ensamblaje de limusinas, designados con el código de fábrica 418. Estos incluían suspensión reforzada, enfriadores adicionales para el motor y la transmisión, un generador y una batería más potentes, así como arneses de cableado extendidos, que facilitaban significativamente la conexión de la electrónica. También se ofrecían vigas para alargar el chasis, disponibles en 4 longitudes estándar de 177 a 304 centímetros, y elementos de carrocería adicionales. Gracias al paquete 418, la sencilla construcción del chasis de largueros y un motor, aunque no potente, extremadamente confiable, el Town Car resultó ser la elección ideal para la conversión a limusinas, especialmente a partir de la segunda mitad de los 80. Cuando el DeVille de Cadillac pasó a la tracción delantera. Y esta tendencia continuó con la segunda generación del Town Car, que debutó como modelo del año 1990. La segunda generación del Town Car literalmente nació con dificultad. Los desarrollos existentes, en el contexto de un sedán de tamaño completo, ya no se correspondían con las realidades modernas, tanto desde el punto de vista técnico como de diseño. Los ecos de la crisis del petróleo, junto con las normas ambientales cada vez más estrictas, se habían convertido en un escenario habitual para toda la industria automotriz estadounidense. A esto, hay que añadir los fabricantes europeos y japoneses, cuyos deseos por el nuevo mercado crecían cada año. Y la tarea, aparentemente habitual para un mastodonte como Ford Motor Company, de actualizar su modelo insignia, ya no parecía tan sencilla, y además, todavía estaba Cadillac, que seguía disfrutando de una demanda bastante estable. Inicialmente, se consideraron 2 caminos para el desarrollo futuro del modelo: limitarse a cambios estéticos, manteniendo la estructura principal, o pasar a un esquema de tracción delantera, con un aspecto orientado a Europa. Por el segundo camino ya se había creado el Continental de 8ª generación, que salió bajo la designación de modelo del año 1988, convirtiéndose en el primer automóvil de tracción delantera de la marca. Sin embargo, para la segunda generación del Town Car, se eligió el primer camino: mantener la arquitectura existente de tracción trasera, grandes dimensiones e individualidad exterior, que debía encajar en la nueva realidad automotriz, tanto en términos de lenguaje de diseño como de cualidades del consumidor, siendo una de las más importantes, como antes, la eficiencia de combustible. Innovación y éxito de la segunda generación. Al final, bajo la dirección del diseñador principal Gail Halderman, se desarrolló el estilo general de la carrocería,
Pero el diseño directo del automóvil se encargó a la empresa británica International Automotive Design de Worthing. Los diseñadores hicieron un excelente trabajo. Crearon casi un referente del sedán americano de tamaño completo de los 90, masivo, con una longitud de más de 5.5 metros, con una clara división entre capó, habitáculo y maletero. Y al mismo tiempo, el coeficiente de resistencia aerodinámica, CCX, se redujo radicalmente del 0.46 en el modelo anterior a 0.36, lo que inevitablemente se reflejó en la eficiencia del combustible. Sí, el coche parecía un poco empolvado en comparación con el Mark VIII, lanzado en 1993, que impresionaba por su futurismo. Sin embargo, el Mark VIII gritaba a voz en cuello sobre su carácter deportivo e innovador, que difícilmente habría sido apropiado para el Town Car. El estrecho y largo bloque de faros delanteros, la distintiva parrilla del radiador y el reconocible conjunto de luces traseras, junto con las líneas suaves, pero acentuadas de la carrocería, no dejaban dudas de lo que se veía. El nuevo Town Car se convirtió en la cima de la línea de modelos de Lincoln. El interior era de primera clase por un lado. Por otro, sin grandes revelaciones. Contaba con accionamientos eléctricos para todo lo que se pudiera electrificar, amplia tapicería de cuero y madera, un cuadro de instrumentos digital de moda en ese momento, un teléfono móvil que apareció en 1995, todo tipo de iluminación que añadía confort y exclusividad. La lista de opciones para el Town Car, como antes, era enorme. La plataforma Panther de tracción trasera, seriamente modernizada, recibió el índice FN36 y se equipó con suspensión neumática trasera en el equipamiento base. La motorización se mantuvo sin cambios, un bocho de 5 litros con árbol de levas inferior y una transmisión automática de 4 velocidades. Con esta configuración, el Town Car debutó en el año modelo 1990. Sin embargo, ya en 1991, el arcaico y limitado Small Block fue reemplazado por un bocho completamente nuevo con un solo árbol de levas en cada culata, de 4, 6 litros y una potencia de 190 caballos de fuerza. Y la versión con 2 salidas de escape separadas desarrollaba 210 caballos. La caja de cambios obtuvo control electrónico. En 1990, la revista Motor Trend proclamó al Town Car como el coche del año, lo que ayudó mucho a las ventas del modelo, acercándose a las 150,000 unidades. A partir del año siguiente, las ventas comenzaron a disminuir lentamente, pero aún así superaban los 100,000 ejemplares anuales. La producción total de la segunda generación del Town Car superó las 900,000 unidades en 8 años de producción. Y si se crea la revista Forbes, cada coche vendido generaba un beneficio de $10,000 para el fabricante, es decir, más de 1,000 millones cada año. La tercera generación y el adiós al Town Car en 1997. En el Salón del Automóvil de Nueva York, se presentó la tercera generación del Town Car. A primera vista, podría parecer que los estilistas simplemente le dieron un toque generoso de biodiseño a la generación anterior y lo adaptaron al nuevo estilo corporativo. Sin embargo, en realidad, todo era mucho más interesante. Si nos centramos en el chasis, durante toda la producción del modelo, el bastidor fue mejorado con el fin de aumentar la rigidez torsional. Llegó incluso al punto de que, a partir de 2003, se comenzó a utilizar la tecnología de hidroformado para su producción, lo que permitía mantener el peso de la estructura al mismo nivel, aumentando significativamente esa misma rigidez. La suspensión trasera de eje rígido incorporó un mecanismo Watts, lo que añadió algunos puntos a favor de la maniobrabilidad a altas velocidades, manteniendo al mismo tiempo la característica suavidad de marcha. Los frenos también se mejoraron. Por ejemplo, los mecanismos delanteros se volvieron de doble pistón, y el mayor diámetro de los discos de freno requirió la transición a ruedas de 16 pulgadas. Además, la cinemática de los brazos de suspensión delanteros también fue revisada, y los inferiores se hicieron de aluminio. Y aunque hoy en día todo lo anterior parece algo común, incluso para mediados de los 90, la implementación de todas estas innovaciones le costó a Ford un cierto esfuerzo. En el formato del mismo maleta con chasis de largueros, que, aunque se acortó un poco, se ensanchó en las otras 2 dimensiones. En cuanto al tren motriz, en la tercera generación, todo se mantuvo más o menos igual.
La potencia del bocho de 4.6 litros creció en la versión tope de gama hasta los 239 caballos, gracias, entre otras cosas, a la transición a la gestión electrónica del acelerador. En el interior, todo se mantuvo dentro de la clase, desde el punto de vista americano. Aquí es difícil destacar algo específico. Mejor pasemos a las ventas. El Town Car de tercera generación resultó ser un modelo de larga duración, manteniéndose en el mercado durante 13 años modelo. Sin embargo, las cifras de ventas mantuvieron constantemente un crecimiento negativo. Si en el primer año la producción fue de 97.500 unidades, en el último, 2011, fue de solo 9.500. Las últimas 1.0 unidades se vendieron ya en 2012. El coche, simplemente, se volvía cada año menos y menos demandado, y la culpa no fue del Lexus japonés, ni siquiera de su acérrimo competidor de General Motors, con el escudo en el capó. Simplemente, el mercado cambió radicalmente. Aquellos que alguna vez preferían un coupé de 5 metros para sí mismos al volante, o sedanes de 6 metros para sentarse en el asiento trasero derecho, de repente se interesaron mucho por un nuevo factor de forma, los SUV de lujo, que permiten sentarse tanto al volante como en la parte trasera, y al mismo tiempo parecer un portaaviones entre las débiles embarcaciones que se debaten por debajo de la línea de flotación. En el mismo año 1997, cuando debutó el tercer Town Car, salió el nuevo Navigator. Y, aparentemente, no está muy claro por qué se siguió estirando la agonía del modelo Town Car durante más de una década, cuando su demanda caía en picada cada año que pasaba. Pero el hombre, como se dice, propone, y Dios, en la figura de Ford Motor Company, dispone. Lincoln enterró su último sedán con chasis de largueros, esperando el momento en que le creciera musgo a su alrededor en el concesionario, y de esta manera logró que la producción de la tercera generación llegara a las 660.000 unidades. El número total de Town Car vendidos durante sus 31 años de existencia ascendió a 2.419.000 unidades. Un legado inolvidable. La historia del Lincoln Town Car no trata sobre cómo seguir las tendencias de moda, ni sobre cómo construir una línea de productos en las realidades cambiantes del mercado. Sin embargo, es un excelente ejemplo de cómo trabajaban los mercadólogos, ingenieros y sus líderes en una época muy turbulenta de la industria automotriz estadounidense. ¿Con qué dificultades se encontraron y qué lograron? Nadie, a menos que sea un verdadero fanático de la tecnología estadounidense, girará hoy la cabeza al pasar un nuevo Navigator. Bueno, pasó y ya, pero un Town Car de cualquier generación, sin duda lo seguirás con la mirada y pensarás con tristeza. Así sabían hacer coches antes. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!